Hola amigos de YouTube, continuando con nuestra serie de videos de torno, el día de hoy vamos a programar esta pieza que tenemos aquí. Es una pieza, como se puede ver, bastante sencilla, pero con las operaciones necesarias para profundizar en nuestro conocimiento de la programación. Como en todo trabajo, en todo proyecto, lo primero que tenemos que analizar es el plano, ver qué operaciones nos pide, qué características tiene la pieza y planear muy rápidamente y ágilmente la posible ruta de trabajo que vamos a emplear sobre esta pieza. Entonces, analizando nuestro plano, lo primero que podemos notar aquí rápidamente es que el diámetro exterior que nos indica es de 50 milímetros y que además ese será el diámetro del material en bruto. ¿Por qué? Porque además de tener este diámetro exterior de 50, aquí tenemos esta notación, ¿cierto? Que parece una virgulilla, que es el palito que le ponemos a la ñ, que nos quiere decir que ese diámetro exterior, que ese diámetro en donde está la nota, no se debe tocar, no se debe mecanizar, no se le debe hacer ningún proceso, simplemente se deja tal y como viene el material. Esta notación es una notación del sistema, por decir algo antiguo, es lo que se usaba anteriormente. Hoy en día utilizamos esta notación que vamos a ver por acá, que significan exactamente lo mismo, que el área donde está indicado no se mecaniza. Entonces, ¿por qué es importante tener esto en cuenta? Porque muy seguramente algunos de ustedes tendrán que hacer reparaciones en algunas máquinas antiguas, en algunas máquinas viejas, y los planos que tengan a la mano van a tener este tipo de anotaciones. Entonces es bueno que lo tengamos en cuenta para saber qué significa y que posiblemente si tenemos que actualizarlo, pues utilicemos el símbolo que está actualizado en la norma ISO. Listo, muy bien. Entonces con eso en mente ya sabemos que el material pues es de diámetro 50 exterior y que no se debe tocar. Adicional a eso, de estos dos datos que tenemos aquí podemos inferir además que muy seguramente esta pieza está bajo norma de materiales ISO. ¿Por qué? Porque está el diámetro exterior en milímetros exactos y nosotros en Latinoamérica o en América mejor dicho en general trabajamos con materiales bajo la norma IC o SAE, ¿cierto? Eso quiere decir que el material muy seguramente vendrá en pulgadas y pues la medida más próxima para este diámetro será de 2 pulgadas. Por lo tanto, en milímetros eso será 50,8 milímetros. En ese caso, si vamos a hacer el ejercicio, si requerimos mecanizar la pieza, muy probablemente vamos a tener que utilizar este material de 2 pulgadas y el diámetro exterior para este caso nos va a quedar de 50,8. Claro, eso no quiere decir que no lo podemos mecanizar y quitarle esas 8 décimas de más y que quede la pieza muy bien presentada y muy bonita. Pero si nos vamos a ceñir a lo que dice la norma, en este caso la norma del plano, y a los materiales que tenemos disponibles, entonces pues tendría que quedar de 50,8. Ya con esa aclaración en mente, bueno, vamos a continuar. Entonces, longitud total serían 39 milímetros más 21 milímetros para un total de 60 milímetros. Obviamente estos 60 milímetros son de la pieza terminada, por lo tanto el material en bruto tendrá que venir un poco más largo para hacer el proceso de refrentado por las dos caras y que pues la pieza nos quede finalmente la medida que nos está pidiendo el plano. Muy probablemente venga 61 milímetros, 62 milímetros, dependiendo, bueno, más o menos irá de ese diámetro. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos aquí que lleva un mecanizado interior. Y además nos muestra aquí que el diámetro menor que mantiene este es de 20 milímetros y nos muestra además esta forma que es muy similar, o podríamos decir que es la forma del gavilán de la broca, que normalmente tienen los gavilanes de las brocas 118 grados, 120 grados, dependiendo si es de acero rápido, si es de tungsteno, dependiendo del material que la compremos. ¿Qué más podemos notar aquí en este? Que este diámetro, pues obviamente será un diámetro de perforación porque además la profundidad total no está acotada, pero sí nos está mostrando que está un poco más allá de las medidas principales del interior, obviamente en profundidad, que serán estas dos de 17, que es donde termina este radio de 80, y esta de 12, bueno, que es incremental a partir de ese punto, que sería un total de una profundidad de 29. Por lo tanto, podemos
decir al ojímetro que esto podría estar en menos 30, menos 31 milímetros, teniendo en cuenta que el cero de pieza lo vamos a ubicar aquí en este lado. ¿Listo? Muy bien, entonces ya tenemos esos datos, diámetro exterior de 50, para nuestro mecanizado seguramente será de 2 pulgadas, longitud del material 60 milímetros, 61, 62 milímetros, y vamos a utilizar una broca de 20 para hacer una perforación inicial para el mecanizado interior. Listo, muy bien. Con eso en mente, vamos a dibujar ahora. Entonces vamos a pasar aquí a Mastercam y vamos a empezar a dibujar. Entonces, normalmente, muy seguramente los ejes no les aparecen. Entonces, para que aparezcan, simplemente vamos aquí en donde dice Show Axis y le vamos a picar ahí. Entonces él nos muestra. O él mismo nos muestra cuando nos paramos ahí que con la tecla F9, si la oprimimos varias veces, pues nos quita y nos pone los ejes. Listo. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, ya pusimos los ejes. Vamos a seleccionar nuestra máquina. Entonces en este caso va a ser un torno. Entonces Lathe por default. Y entonces voy aquí a la pestaña de Toolpaths. Y aquí me aparecen dos máquinas. ¿Por qué? Porque yo tengo mi Mastercam configurado para que abra automáticamente en fresadora. Entonces lo que yo hago es que selecciono la nueva máquina, me aparece la máquina debajo y yo simplemente borro la anterior, sin problemas. Suprimir y ya. Listo, seguido a esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos aquí a la pestaña Planes. Si no les aparece, entonces lo mismo, pueden ir aquí a View y seleccionan aquí Planes, o allí mismo como nos muestra con la tecla Alt L, podemos activar o desactivar la pestaña. ¿Listo? Y vamos a seleccionar que vamos a trabajar en diámetros y longitudes. Entonces vamos a pasar aquí, doble clic o simplemente le damos aquí con el igual y ya nos pone la vista en diámetros y longitudes. Teniendo el cero de pieza, pues en el cero. Aquí que está. Muy bien. Ahora sí vamos a dibujar. Entonces vamos a wireframe, línea, y recuerden que cuando estamos dibujando de esta manera, las líneas no están dibujándose al diámetro, sino que son radiales. Entonces en este caso voy a dibujar una línea de longitud 20 para el diámetro de 40. Muy bien. Aquí en este caso ya seleccioné la dirección, simplemente le voy a cambiar aquí la longitud, le digo que son 5 milímetros. Muy bien. Luego, tengo que decirle que esta línea va hasta 33.5, que es lo que tenemos aquí en el plano. Pero esta 33.5 es desde el cero de pieza. Entonces, ¿cuánto hay de este punto hasta acá? Listo, no sé, me queda difícil hacer la resta en la mente, no importa. Es muy sencillo, ponemos la longitud hasta donde queremos llegar, 33.5, y le vamos a restar lo que ya habíamos avanzado, menos 5. Vean que aquí podemos hacer operaciones. Y listo, nos da que la longitud es de 28,5. Lo mismo vamos a hacer para esta longitud de 39. Entonces le damos aquí, le decimos que quiero llegar hasta 39, pero que yo ya avancé 33.5 milímetros. Eso nos da que la longitud es de 5,5 milímetros. Muy sencillo. En ese momento estamos en el diámetro de 40, no se olviden. Y vamos a ir hasta el diámetro de 50. Entonces aquí subimos 5 milímetros. Desde aquí hasta el fondo nos dice que hay 21 milímetros. Entonces le ponemos 21. Y aquí podemos cerrar la figura sin problemas. Listo, por ahora la podemos dejar ahí. Bueno, ¿qué nos hace falta? Entonces, nos faltaría dibujar este radio de 80 y pues obviamente hacerle los respectivos chaflanes, que nos indica que todos los chaflanes son de 5.5 por 45. Entonces voy aquí a chaflán, cambio aquí a 0.5 y le hago pues los chaflanes donde van indicados. Incluso aquí, si ustedes se fijan, aquí tiene un pequeño chaflán, que ese lo podemos dibujar o podemos asumir que con la herramienta que utilicemos nos va a dejar ese sobrematerial ahí. ¿Por qué? Porque recuerden que todas las herramientas de insertos tienen un pequeño radio en la punta, que difiere, bueno, si estamos con herramientas de desbaste o de acabado, entonces pues van a tener un diámetro mayor o menor. Ya lo miraremos. Listo, ¿qué nos faltaría? Dibujar ese radio de 80. Entonces vamos a mirar aquí las herramientas que tenemos para dibujar. Podemos dibujar este con arco de puntos finales, arc endpoints, y simplemente picamos los dos puntos finales
¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Por acá. Y le decimos que el radio es de 80. Entonces vean aquí. Y listo. Ya podemos deshacer, ya damos OK. Y ya podemos borrar esta línea de acá. Entonces vean que ya tenemos la figura exterior. Ahora nos falta dibujar la parte interior. Entonces, pues podemos borrar esta línea, no la necesitamos por ahora. Y vamos a dibujarlo de la siguiente manera. Entonces, lo mismo. Está en un diámetro de 28. Entonces al radio serán 14 milímetros. Una línea de 4.5, ¿cierto? 4.5. Muy bien. Lo mismo, vamos aquí. Vamos hasta 17 menos 4.5. Listo, muy bien. Y aquí tenemos otra particularidad. Vean lo siguiente. Entonces este estilo de acotado nos da la longitud total, que son 12 milímetros, y aquí nos divide las tres secciones y nos pone un igual. Quiere decir que es esta medida dividido en estos tres para que todas sean iguales. Entonces, pues cada sección de estas tendrá 4 milímetros. ¿Ok? Entonces, vamos a dibujar aquí 4 milímetros, línea de 4. Listo. Podemos dibujar de una vez otra línea de 4. Y una última línea de 4. Esto es una forma. Yo había podido fácilmente dibujar con la inclinación o de una vez irle descontando el radio, pero la idea es que podamos utilizar las herramientas y que ustedes vean cómo se usan. ¿Listo? Entonces ya tengo la división de los tres y aquí obviamente irá una línea vertical que pues va a cortar ahí con la línea horizontal que tengamos del diámetro, en este caso de 20, y la de 24. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esas líneas? Recuerden las herramientas que hemos utilizado las pasadas. Con la misma línea, vamos a darle líneas horizontales y le decimos que es esta línea horizontal y le decimos que es a la altura de 20 milímetros, en este caso. Vean. Entonces, aquí ya nos da el diámetro 20, ¿cierto? Entonces ya de aquí a aquí ya sabemos que hay 10 milímetros. Cortamos fácilmente. Muy bien, ya tenemos aquí. ¿Qué otra línea nos faltaría? Listo, la de 24, entonces dibujamos igual. Entonces vean, dibujo una línea horizontal. Le digo que estoy en el diámetro 24. Y vean que él fácilmente ya nos corta, nos muestra la línea como queda. Muy bien. Ok. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a unir esta de 24 y hacerla con la vertical acá para que nos dé el punto de corte. Nos quedó con horizontal, freeform, es una línea vertical. Y aquí simplemente desde la esquina hasta acá. Y borramos todo lo que nos sobra. Y listos. Aquí ya tenemos. Aquí obviamente pues esto está exagerado. Ya sabemos que dijimos que más o menos va a ir hasta 31 milímetros, 32 milímetros. Podemos dibujarlo o simplemente lo podemos dejar aquí indicado que es hasta donde queremos que llegue. Ya sabemos que esta es la máxima profundidad de mecanizado, ¿cierto? Vean que aquí no tenemos ninguna característica especial como un chaflán o algo en esta parte, entonces no importaría si lo dibujamos o no, o sea, no se requiere. Ya vamos a ver en la simulación que no se requiere en ningún momento. Pero pues esa libertad ya de si lo queremos dibujar o no. En este caso yo no lo voy a dibujar, pues para que veamos que no se necesita hacer el dibujo tan complicado, para que podamos hacerlo rápidamente. Entonces aquí. ¿Listo? Y vamos a hacer los chaflanes que nos hacen falta, que serán los de 0,5. Entonces tanto aquí afuera y este chaflán de aquí en la esquina interior. Finalmente nos faltaría el arco de 80, que será acá. Y aquí simplemente le decimos que el radio es de 80 milímetros. Muy bien, borramos lo que sobra. Y ya tenemos nuestra figura lista para mecanizar. Muy bien, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero sería dibujar el material en bruto, ¿cierto? Entonces vamos aquí a Stock Setup, vamos a Propiedades, y ya dijimos que la longitud era de 60, un poco más largo. En este caso lo voy a dejar de 60 porque 60 exactos.
diámetro 50, le vamos a dar OK, le vamos a dar OK por ahora. ¿Por qué lo dibujo de 60 exactos? Porque vamos a suponer que en el momento que estamos tomando 0 de pieza en la máquina, vamos a hacer el refrentado, por lo tanto ya la pieza estaría refrentado y no requeriría que yo le hiciera un programa de refrentado aquí nuevamente para mecanizar esa parte, para darle la longitud. Entonces inicialmente partimos de que cuando se están seteando las herramientas en la máquina, yo hago este pequeño refrentado y ya la pieza pues tendría la longitud total. ¿Listo? Entonces por eso no programo el refrentado aquí normalmente. Lo siguiente. Entonces, bueno, hay muchas teorías. Mucha gente recomienda primero hacer el interior y luego el exterior. Lo que sí es cierto es que primero, antes de mecanizar, sea exterior o interiormente, sí es bueno, es necesario en todas las operaciones que se hagan, hacer la perforación interna. ¿Por qué? Porque es una de las operaciones que más fuerza de mecanizado genera y es una que posiblemente nos puede mover la pieza. Nos la puedes centrar, nos la puedes ubicar ligeramente. Entonces, como recomendación importante, siempre que haya mecanizado interior, si no se va a hacer mecanizado interior de primeros, pero sí que se haga el taladrado primero. Con eso cuando se mecanice el exterior y finalmente el interior o viceversa, la pieza va a mantener su concentricidad y no tenemos que volver a moverla. Eso sucede muchas veces. Entonces, siempre es bueno hacer la perforación primero. En este caso, pues la pieza es corta, no tiene mucho voladizo, entonces no habría problema. Entonces, vamos con eso en mente a hacer el taladrado. Entonces, drill, lo primero, vamos a taladrar. Entonces, vean lo que pasó. Dice que el cero de pieza para esa operación no coincide con el stock plane. Claro, porque estamos trabajando aquí en DZ y cuando yo escogí el material, eh, lo escogí con la posición top. Entonces ya, bueno, ya vamos a cambiar eso, ya les muestro en dónde. Por ahora podemos programar sin problemas. Entonces vamos a escoger una broca de diámetro 20 para hacer la simulación aquí del proceso. Entonces, vea, esta es una de diámetro 30, diámetro 15, diámetro 20. Aquí la tenemos. ¿Listo? Entonces, en este caso, si nos fijamos acá, va a cambiar un poco las condiciones. ¿Por qué? Como el diámetro de la broca está fijo, podemos decir que esta es la herramienta 1. Como el diámetro de la herramienta es fijo, entonces ya no trabajo con CSS, que es velocidad de corte constante, ¿cierto? Sino que voy a trabajar con RPMs constantes, que en códigos de máquina se traduciría en un G97. Y pues la velocidad a la que está programada en este caso será de 1300. Obviamente, si estamos trabajando con una herramienta de acero rápido, entonces las RPM no serán de 1300, sino de 320. ¿Por qué 320? Entonces, muy bien. Porque si miramos las fórmulas de mecanizado, bueno, aquí vamos a ir hasta las fórmulas en este pequeño catálogo, ya les muestro lo que tenía ahí. Entonces nos muestra aquí dónde están, dónde están. Bueno, todas son las mismas, pero quisiera directamente las de taladrado para que ustedes vean, aquí están. Bueno, la velocidad de corte y las RPM, bueno, que están directamente relacionadas. Normalmente nos dice que las RPM es igual a la velocidad de corte por 1000 sobre pi por el diámetro. En este caso será el diámetro de la herramienta, que será la broca de 20. Esta ecuación se puede simplificar si dividimos 1000 entre pi. Nos da 318 punto bla bla bla, bueno, punto algo. Normalmente esta ecuación se simplifica y nos da que es velocidad de corte por 320 dividido el diámetro de la herramienta. Entonces, para una broca de acero rápido de calidad mediana, normalmente utilizamos una velocidad de corte de 20 metros por minuto. Es decir, que serían 20 por 320 dividido el diámetro de la broca, que es 20, pues nos daría 320, ¿sí o no? Entonces por eso les pongo aquí 320. Y máximas RPMs, pues
En este caso le podemos poner las mismas 320. El avance, entonces depende. La broca, depende de la calidad de la broca, pues tendrá un avance de 0.05, 0.1, 0.02. Ya tocaría entrar a mirar el catálogo que cada uno de ustedes esté manejando en sus máquinas. Esto aquí puede ser un poco más, puede ser 0.1, bueno, ya esto es de cada catálogo. Listo, vamos aquí a Simple Drill, entonces aquí podemos escoger el ciclo, que en este caso nos pone un Drill Counter Burr, que es un ciclo en donde la broca va a entrar de una hasta la profundidad especificada sin desahogo. Es un ciclo muy común cuando utilizamos brocas de insertos, ¿cierto? Que no requieren agujeros de centros y pueden entrar a la profundidad porque tienen refrigeración interna y hacen buena evacuación de la viruta. También se utiliza con brocas de tungsteno que también tienen refrigeración interna, hacen una muy buena evacuación de la viruta. Tampoco normalmente requieren broca de centro, broca previa, entonces se puede programar de esta manera. Tenemos aquí además otros ciclos como este que es el PEG Drill, que será el G83, que es el que hace el taladrado con picoteo, que el picoteo lo que hace es extraer toda la viruta que se está generando en el proceso. Cuando tenemos que taladrar de manera profunda, entonces la idea es que siempre haya un desalojo de viruta. ¿Listo? Entonces, para el ejercicio, pues nos sirve Drill Counter Burr, suponiendo que vamos a utilizar una broca de insertos, ¿cierto? En caso de que no, pues obviamente pues tendremos un peg drill y antes habrá que hacer un agujero de centros, sea el caso que se requiera. Para el ejercicio, pues no voy a utilizar broca de centros, simplemente pues vamos a taladrar aquí. Entonces, profundidad, entonces vean que aquí yo puedo escribirla o puedo simplemente picar hasta donde quiero que llegue. Y aquí vean que me aparece, está en menos 29, vean. Y me aparece esta calculadora que lo que me ayuda es a agregarle, vean, dependiendo el ángulo del gavilán de la broca, o sea, el ángulo de la punta de la broca, el ángulo de los gavilanes, él me ayuda a calcular la profundidad que le debo agregar de más. Entonces voy a dejarla así por ahora, voy a dejarla sin esto para que ustedes vean qué es lo que va a programar y ya le agregamos esta parte. Entonces vean, vamos hasta menos 29 en absoluto, X0, Z0 obviamente, clearance, 5 milímetros incrementales, dejémoslo en absoluto en 2 y le damos OK. Entonces vean lo que él hace, vean que él entra a la broca y nos deja aquí esta profundidad, pero vean que se supone que va hasta acá, ¿cierto? E incluso va un poco más atrás porque toca sumarle los 29 más este milímetro o estos 2 milímetros que tiene acá. Entonces vean que si yo le sumo aquí lo que me indica acá, ¿ok? Él me va a calcular hasta el punto en que va a entrar. Obviamente aquí nos falta un poco más de profundidad para cumplir con lo que está en el plano aquí a la derecha, ¿ven? ¿Listo? Entonces simplemente pues le agrego a esto 2 milímetros más, entonces sería un 37. Esta profundidad no afecta mucho, o sea, la idea es que esté un poquito más profundo, vean. Milímetros, no afecta en este caso el funcionamiento de la pieza, porque se ve claramente que la parte funcional va hasta menos 29, que será hasta este punto, que será donde hay un tope o donde casa, donde se sienta alguna pieza de ensamble, suponiendo. Listo. Muy bien, entonces ya taladramos y ya tenemos pues nuestra parte lista. Entonces bueno, vamos a empezar con el mecanizado, vamos a trabajar en el exterior, vamos a agregarle de una vez las mordazas que no los habíamos agregado, entonces propiedades, las dejamos como están ahí y vamos a cambiar los parámetros. En el diámetro dijimos que era de 50 y en Z vamos a trabajar en menos 45 puede ser. Ok, ok, y regeneramos. Listo. Entonces vean que aquí ya nos aparecen las mordazas, ya están sujetadas a la pieza y vamos a trabajar esta parte de la pieza. Entonces,
Para el desbaste, bueno, yo les tenía aquí preparado este material, que es un catálogo de novedades de Sandvik. Aquí vamos a ir al índice de torneado. Listo. Y vamos aquí a esta imagen que es muy bonita, muy agradable. Momento, momento. Aquí, muy bien. Entonces, esta imagen es muy chévere porque nos muestra con el mismo inserto las diferentes posiciones de portaplaquitas que podemos utilizar y que nos van a permitir tener una mayor versatilidad al momento de mecanizado en las diferentes posiciones. Puede ser la misma pastilla o el mismo inserto, la misma plaquita. Entonces aquí tenemos una plaquita D que es de 55 grados, una plaquita V que es de 35 grados y dependiendo la posición del portaherramientas, vean aquí la geometría del portaherramientas, nos va a permitir ingresar un poco más profundo, hacer mejores geometrías, incluso con las herramientas triangulares. En las herramientas internas lo mismo, vean, nos va a permitir diferentes entradas dependiendo la posición del portaherramientas. En este caso pues tenemos dos posibilidades que será una herramienta D, o sea de 55 grados, o una V, una herramienta, una plaquita de 35 grados, con diferentes combinaciones de portaherramientas, vean aquí. Entonces esta nos puede permitir ingresar en un ángulo menor de 50 grados según esta posición, o si tenemos este tipo de portaherramientas pues será hasta un ángulo de menos 25. Bueno, ya depende del porta que tengamos y obviamente pues del inserto. Con eso en mente, con estas opciones en mente, vamos a aquí a hacer una programación. Entonces, como vimos en el video anterior, programamos el desbaste y seleccionamos con cadena parcial. Le decimos a Mastercam en donde queremos que empiece el mecanizado, cambiamos la dirección con la tecla R o aquí con reverse y donde queremos que termine. En este caso pues será en el chaflán porque el diámetro exterior ya está hecho. Entonces, ok. Aquí nos sigue saliendo la alarma, entonces vamos a corregir eso. Démosle a cancelar por ahora aquí, aceptar, no. Y cambiamos aquí el stock setup, le cambiamos el plano por este de Z. Y ya pues se nos va a quitar esa alarma, que es un poco, aquí los planos, vean aquí volvemos con el igual, sin problema. Two paths, entonces desbaste, seleccionamos donde queremos que empiece y donde queremos que termine. Ok, vean que ya no nos sale ninguna alarma. Entonces, vean, podemos seleccionar una herramienta de desbaste, que será la de 80 grados, una plaquita cuadrada de 80 normalmente, como está esta que está acá, vean. Y vamos a ver qué sucede. Entonces, bueno, aquí las condiciones ya las cambia cada uno dependiendo de su fabricante de herramientas. Y vamos a los parámetros de desbaste, le vamos a decir pasadas de 1 milímetro. Acuérdense que vamos a dejar un poco más de material en X. Y en Z le dejamos una decimita como mucho. Podemos utilizar esta opción de Use Stock for Outer Boundary. Y le damos OK. Y vean que él nos va a mecanizar. Aquí se nos dañó la operación anterior, regeneramos sin problema. Y vean que él nos va a mecanizar. Vamos a hacer esta con sombreado aquí. Y sombreamos, vean. Le damos play. Y vean que él nos muestra el porta. Y de una manera que él mecaniza. Entonces vean algo importante aquí y es que tenemos un mecanizado que se entierra, por decirlo de alguna manera, en la pieza. Si utilizamos esa geometría, vamos a ver cómo lo hace. Ven, él no lo está haciendo, ¿cierto? Tenemos que habilitar unas opciones para que lo haga. Entonces vamos a habilitarlas. Aquí vamos a ir a parámetros y vamos a activar esta opción que se llama Plunk Parameters y le activamos esta opción. En este caso solo requerimos que entre en profundidad, que entre en el diámetro, pero él aquí nos permite que puede entrar axialmente, radialmente o en las dos. Entonces aquí pues en este caso como no tenemos ninguna profundidad axial, podemos seleccionar esta o esta y no tendríamos ningún problema. Cualquiera de las dos funciona. Pero si tenemos piezas que tienen mecanizados frontales, muy seguramente vamos a tener que discriminar entre diámetros, diametral o radial o axial. En este caso pues puede ser cualquiera de estas dos opciones, no hay problema.
Le damos OK, le decimos OK y vamos a ver qué hace. Entonces vean que aquí nos da una colisión. Nos muestra inmediatamente una alarma que la herramienta está colisionando. Vamos a ver qué pasa. Le decimos OK y aparte de que la herramienta colisiona, vean que no me hace la geometría esperada, no desbasta lo suficiente, ¿cierto? ¿Por qué? Precisamente porque yo tengo una herramienta en este caso que no me permite hacer esa geometría, porque es una pastilla que está en un ángulo de 80 grados. Para ello podría utilizar una herramienta, un inserto, una plaquita de 55 o una de 35. Entonces, en ese caso, vamos a cambiar la herramienta y ver qué sucede. Entonces voy a cambiarla para que sea una que la geometría me permita ingresar más fácilmente. Entonces vea que aquí ya tenemos la de 55. Le vamos a decir OK y regeneramos. Entonces vean que sin embargo me sigue dando esta alarma. Pero vean que a pesar de la alarma, esta ya me hizo la geometría, ya me hizo el desbaste como yo lo requiero. Pero aquí tenemos una particularidad. Vean que está enterrándose en el material. De hecho, pues por eso es la alarma. ¿Cómo solucionamos eso? Entonces vamos a parámetros y le vamos a cambiar aquí en LED in LED out la entrada. Entonces la forma más fácil cuando lo permite Mastercam es automáticamente calcular el vector de entrada, punto final, ya no se complica uno la vida. Con eso es suficiente. Y entonces vean que él ya no se estrella. ¿Por qué? Porque me está generando una entrada controlada, ven aquí, sobre la pieza. Entonces eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Esos son los dos truquitos que hay que tener en cuenta cuando tenemos estas piezas que tienen como cortes por dentro de la pieza, entre comillas, bueno, por decirlo así de alguna manera. Cortes cóncavos, pues. ¿Listo? Para que la herramienta pueda entrar. ¿Qué hay que tener en cuenta? Entonces repasemos. Lo primero, la geometría de la herramienta. Tiene que ser una herramienta que pueda ingresar en las zonas que yo estoy requiriendo, sin que haya contacto obviamente con la parte posterior del filo, que eso ya pues lo veremos en otros ejercicios más adelante. Listo, la geometría. Segundo, activar la opción en Plunge Parameters, que pueda entrar. Y tercero, para que no nos dé alarmas de que se está estrellando, activar aquí cuando se puede, porque hay muchas veces que Mastercam no nos habilita esa opción, entonces en este caso que se puede, automáticamente calcular el vector de entrada y solucionado. Entonces ya tenemos todo listo. ¿Qué sigue? El acabado. Entonces vamos aquí por el acabado Finish. Podemos hacer el acabado en este caso con la misma herramienta. Entonces le puedo utilizar esta herramienta que se llama Last y él lo que hace es seleccionar la misma cadena anterior, la inmediatamente anterior que yo tenía seleccionada. Como fue la única que yo he seleccionado hasta ahora es la de desbaste, entonces pues va a ser la misma de acabado, ¿cierto? Le doy OK, selecciono la misma herramienta, aquí puedo cambiar los parámetros dependiendo del radio, entonces calculamos el avance para dar una rugosidad, podemos cambiar la velocidad de corte y el límite de RPM. Bueno, esto ya depende de cada fabricante, de su máquina también. Vamos a los parámetros y aquí lo mismo, vean, nos toca activar las opciones porque normalmente vienen deshabilitadas. Entonces activo para que entre y en este caso pues no está crítico el vector de entrada y salida porque el corte lo va a hacer desde afuera. Vamos a ver. Entonces vean que aquí ya el corte viene desde afuera y no tenemos problemas. Entonces vamos a ver aquí. Vamos a hacer la simulación. Vamos a aquí ya ocultar esto, vamos a agrandar Mastercam. Vamos a ver la simulación. Y aquí en la visualización para poder ver el corte interior, entonces tenemos aquí en View, Verify, perdón. Vamos a hacer un clipping en XY, puede ser en la parte inferior, en la parte superior, listo. Entonces vean que aquí podemos ver cada operación. Entonces aquí taladró, aquí es el mecanizado exterior, vean que aquí ya va mostrando los colores, desbaste y aquí va a ser el acabado. Entonces vean que aquí ya tenemos las operaciones. Listo, entonces hasta el momento vamos muy bien. ¿Qué sigue?
vamos a hacer el mecanizado interior. Muy bien, entonces vean, aquí podemos hacer lo siguiente. Vamos a organizar. Entonces esto podemos decirle exterior, exterior, exterior. Aquí, perdón, group, no toolpath group, y le decimos interior, para pues ser un poco organizados en lo que estamos haciendo. Interior. Listo. Muy bien, entonces vamos a programar aquí rápidamente torneado y lo mismo, vamos a utilizar la misma operación. De desbaste le vamos a indicar la cadena donde queremos que empiece y donde queremos que termine. En este caso obviamente queremos que termine aquí porque esto ya está mecanizado, ¿no? Damos OK. Y aquí ahora lo importante es seleccionar una buena herramienta interior. ¿Qué quiere decir que sea una buena herramienta interior? Obviamente, si el taladrado es de diámetro 20, ¿cierto? No vamos a seleccionar una herramienta de diámetro 20, de cuerpo 20, porque muy seguramente se nos va a estrellar aquí en las paredes, que de hecho pues vamos a comprobarlo. Entonces vamos a utilizar esta herramienta, puede ser esta, o pues también hay que tener en cuenta entonces la forma del inserto. Entonces veamos aquí, esta que tiene una pastilla de 55, vean. El cuerpo es de diámetro 20 y tiene una pastilla 55, teniendo en cuenta las recomendaciones anteriores. Entonces vamos a seleccionar esa herramienta. Aquí, bueno, ya ustedes modificarán a su gusto las velocidades de avance y de corte y las velocidades de corte, las RPMs. Y aquí lo mismo, entonces ya está configurado con las opciones anteriores, pasadas de 1 milímetro, sobre material de 5 décimas, en X, en Z de 1 décima, y ya estos parámetros están habilitados porque pues ya los traigo habilitados de la operación anterior. Aquí lo único que tocaría cambiar sería calcular automáticamente el vector y le damos OK. Vean que aquí cambia automáticamente la dirección y el sentido del corte. Entonces vean que aquí se puede cambiar. Esto se cambia automáticamente cuando yo selecciono la herramienta normalmente, pero si lo necesitáramos cambiar, pues aquí se puede. ¿Listo? Entonces aquí ya está para mecanizado interior. Y le doy OK. Y entonces vean que él se está estrellando, como es obvio. ¿Por qué? Porque él entró a mecanizar 1 milímetro de pasada y él tiene que hacer un movimiento de retroceso. Vean, de retroceso. Cuando él se retrocede y está saliendo la herramienta, obviamente se va a estrellar. El cuerpo de la herramienta, la parte posterior del cuerpo se está estrellando con el material. En este punto ya estrellaron la máquina, ya la pieza salió a volar, la herramienta de pronto se dobló, etcétera, etcétera. Hicimos un gran daño. ¿Por qué? Porque seleccionamos un diámetro de porta herramientas muy grande. Eso es importante tenerlo en cuenta. Vamos a ver aquí en el catálogo rápidamente, para las barras de interiores, es importante que ustedes tengan en cuenta y tengan en cuenta las medidas. Vamos a ir aquí a los portas. Vean, aquí están las medidas de los porta herramientas. Vean, tiene un diámetro, que es el diámetro del porta, en este caso de 1, pero del centro a la punta del inserto, obviamente hay otra medida. Entonces, esto no solo tiene 20, sino que de aquí a aquí tendrá 4 o 5 milímetros más, ¿cierto? Entonces, precisamente es importante tener en cuenta el diámetro del porta herramientas para el caso del diámetro interior. Vamos a darle OK, que se estrelle. Sí, bueno, se sigue estrellando, se sigue estrellando. Acabamos con la pieza. La dañamos, la volvimos una nada porque seleccionamos una mala herramienta. Entonces, bueno, la idea en este caso sería cambiar aquí la barra por una de cuerpo de 16. Vean, tenemos aquí una de cuerpo 16 y también con inserto de 55. Vamos a ver si con ese cambio ya es suficiente. Démosle regenerar y vean que ya no me generó ningún problema. Vamos a simular. Entonces vean que aquí ya entra la barra, vean, retrocede y no se está estrellando, vean. Queda muy próximo. Claro, es peligroso, ¿no? Estamos aquí haciendo un mecanizado extremo. Entonces la idea es que eso no quede así, entonces vamos a darle una solución también. ¿Por qué sea esto? Como vemos aquí, porque la herramienta tiene una salida muy larga, muy exagerada. Entonces vamos a cambiar eso. Entonces vamos a darle OK. Vamos aquí a los parámetros. Y vamos aquí en los parámetros de desbaste, en el LED in, LED out. Ahora vamos aquí a la pestaña, ven, de LED out, salida. Y
le podemos dar automático también y le podemos darle que solo salga una décima. O sea, no necesitamos realmente que salga mucho más. Démosle aquí. Entonces vean que como es tan pequeño, no puede calcularlo. En teoría. Entonces vean. Muchas veces, como les digo, no es siempre que la fácil sea que automáticamente lo calcule. Entonces no importa, dejemos lo que salga así. Perdón, aquí le out. Aquí más bien se lo cambiamos, que salga 45 grados, 2 decimitas o una décima. Aquí ya no tenemos problema. O sea, no siempre el automático es la solución. Aquí, ¿qué pasó? ¿Por qué me dio ese error? Porque yo les habilité preciso en la entrada. Hay que tener en cuenta eso. Pilas ahí. En la entrada sí lo debía haber dejado automático, de pronto un poco menos. Ok, entonces en la entrada automático, en la salida sí yo lo calculé que saliera a 45 grados y sale una décima, vean. Hace el mismo movimiento, pero ya sale mucho menos. Vean que ya solucionamos los dos errores. Y vamos a simular, vean. Y vean que ya el espacio que me queda aquí para el retroceso pues es mucho más grande, entonces ya no tengo problemas. Vean. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? El acabado, entonces finish, last chain, ok. La misma herramienta, cambiamos aquí los parámetros, aquí las velocidades, bueno, ya a gusto del consumidor y de los criterios que tenga su herramienta. LED in, LED out. Aquí podemos agregarle un truquito, bueno, ya les muestro. Vamos a dejarlo por ahora así. Ok, y ya pues él lo haría sin problema, ven. El único inconveniente es que posiblemente en el mecanizado aquí nos deje algún sobrematerial, alguna viruta, alguna rebaba. Entonces para evitar eso, lo que podemos hacer es que aquí le podemos cambiar en el LED in, LED out. En el LED out le vamos a dar extender 0.5, 5 decimitas. Extender. Y la salida pues obviamente no se la vamos a dejar de 2 milímetros, sino por ahí de 0.2. Vean que él hizo una extensión, ¿cierto? Sale un poco más y ya hace la salida de la herramienta. Entonces vamos a simular toda la pieza. Vamos a darle play. Mecanizado 1. Desbaste exterior. Vean, aquí ya lo está haciendo. Acabado exterior. Y ahorita va a venir a hacer nuestro mecanizado interior. Entonces vean. Desbaste. Y acabado. Muy bien amigos. Y así ya tenemos todo el programa de nuestra pieza del día de hoy. Espero que este tutorial les sea de mucha ayuda y nos veremos en un próximo video tutorial.